muy importantes, algunas de las cuales han quedado planteadas ya por el profesor Gamarra. Así que voy a hacer algo bastante difícil, que es tratar de resumir algo que tenía escrito, pero no creo que haya más remedio que intentarlo. En primer lugar voy a tratar de situar los roles en los cuales hemos hablado. El profesor Gamarra creo que habló claramente desde el rol del dogmático, del profesor constructor de interpretaciones de los textos positivos, de las disposiciones, y yo diría que es, para los uruguayos, es un modelo de construcción de dogmática de una disciplina en su conjunto. Este es un punto de vista que tenemos sobre el derecho. Pero el derecho, igual que otras prácticas institucionales, prácticas sociales, digamos, tiene distintas perspectivas. Hay una cuestión que nos muestra la sociología comprensivista, digamos, y es que la sociedad está formada por instituciones, tanto el lenguaje, la familia, el derecho, desde luego, la religión, todas son instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sociedad está constituida por acciones, por prácticas, por comportamientos, guiados por reglas, interpretados por reglas y justificados en reglas. Es decir, las reglas son el cemento de la sociedad. Es más, hablar de sociedad es hablar de una institución en su conjunto, que se disuelve además, o se desagrega, se puede desagregar conceptualmente en un conjunto de instituciones menores que están comprendidas dentro de la sociedad toda. Y el derecho, no cabe ninguna duda para el punto de vista teórico, que es una institución o un conjunto de instituciones, si ustedes quieren, depende del foco que pongamos, con lo cual no diríamos nada nuevo. Todas las prácticas sociales están institucionalizadas, de alguna manera están institucionalizadas. ¿Cuál es la particularidad que tiene el derecho? Bueno, que es primero una institución tan relevante como que es quien establece una mediación en el ejercicio de la violencia que monopoliza el Estado. Y hace que ese ejercicio de la violencia que ejerce el Estado sea legítimo. Un Estado que ejerciera la violencia sin la mediación del derecho, y cuando digo derecho digo fundamentalmente sin la mediación de los jueces, porque como decía Couture, puede pensarse un sistema jurídico sin legislador, pero no se puede pensar un sistema jurídico sin jueces. Y esto lo saben, hoy lo ratifica toda la teoría. Si se pueden imaginar sistemas sin legislador expreso, que funcione con la costumbre, por ejemplo, pero no sin jueces. Entonces, vean ustedes que reafirmando lo que decía el profesor Gamarra, lo que él siente emocionalmente por los jueces y ese agradecimiento, la teoría lo ratifica desde el punto de vista teórico. Efectivamente nos dice, ojo que un sistema social descansa sobre reglas y las reglas dependen de lo que los jueces hagan con ellas. Así que es una figura crucial para cualquier intento de comprender lo que está en juego con este tipo de planteamientos. Pero claro, hay distintas perspectivas para ver el fenómeno, ¿no? Y al igual que pasa con cualquier actividad social, depende de dónde estemos situados para la perspectiva que vamos a tener. Imagínense ustedes, para ver algo que nos resulta muy familiar y agradable, pensemos en el juego del fútbol. El juego del fútbol es, como toda actividad social, es una actividad guiada por reglas, pero fíjense ustedes que la perspectiva del jugador es muy distinta de otros operadores, como por ejemplo el árbitro del fútbol lo ve distinto al partido. ¿Por qué? Porque tiene otros valores en juego, responde a otras directivas, se juega un reconocimiento de otros, no le importa el aplauso de la tribuna, sino que la asociación de árbitros lo reconozca como un buen árbitro, si tiene otra perspectiva. Desde luego el relator de fútbol tiene otra perspectiva, el comentarista otra, el técnico otra, el hincha, que también es un actor fundamental, cada vez más fundamental en el fútbol también. Bueno, y podríamos seguir agregando otros. Pero también hay gente que dice, bueno, hay que mirar todo esto desde una distancia mayor todavía,
que trate de mostrarnos cómo funcionan todos estos operadores en el marco de una cosa que funciona con sentido, y que tiene sentido para la gente. Hablamos del fútbol como si fuera una sola cosa. Bueno, existe también una teoría del fútbol, y existe una teoría del juego en general, que nos explica la estructura de cualquier juego, y en concreto la estructura del juego del fútbol, y nos permite comparar el fútbol con el básquetbol y el fútbol con otro y sacar consecuencias. Ni más ni menos que esto pasa con el derecho. El derecho tiene un conjunto de actores que ven el derecho, y él lo mostraba también el profesor Gamarra recién cuando decía, bueno, el abogado hace una cosa, ve el derecho desde una perspectiva, el juez lo tiene que ver de otra, y el fiscal lo tiene que ver de otra, y el legislador lo ve desde otra, y el profesor de derecho lo ve de otra, y el dogmático que construye, que reconstruye los materiales que produce el legislador y otros elementos, lo reconstruye sistemáticamente a través de un tratado, por ejemplo, o de un tratamiento de cualquier tipo que lo presente con sentido coherente, está jugando otro rol dentro del fenómeno del derecho. Y también existe, cosa que cuesta verlo, y una de las finalidades de mi exposición va a ser tratar de mostrar esto, porque es muy difícil de captarlo, estamos todos muy metidos en las prácticas del derecho, en sociedades como las nuestras, el jurista tiene que hacer de todo, y esto no ayuda a despegar las perspectivas distintas. Yo he tenido que trabajar 30 y pico de años como abogado, ganarme el sueldo como abogado, ser docente, formarme teóricamente y también hacer crítica y colaborar de repente con la perspectiva del legislador. Bueno, en Europa ustedes saben bien, o en Estados Unidos saben bien que o se dedican a una cosa o se dedican a otra. Es más, mientras hacen una cosa no se pueden dedicar a la otra, pueden hacerla en distintos momentos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la perspectiva, porque responde a lógicas muy distintas, inclusive a éticas muy distintas. La perspectiva teórica, estrictamente teórica, trata de ver el derecho desde fuera. No le interesa ganar juicios, no le interesa que triunfe una posición u otra. Simplemente trata de elaborar categorías que permitan no describir un derecho nacional, sino describir cualquier derecho que exista en el mundo. Y esto es lo que está detrás de prácticas hoy tan cotidianas, pero que hace nada más que 60 años atrás era imposible. Es que hoy disfrutamos, por ejemplo, una cosa que ya es cotidiana porque aparece en todos los diarios, una vez por año por lo menos, la comparación de la calidad institucional entre países. El ranking mundial de calidad institucional, donde todos tenemos un lugar, ¿verdad? Igual que el riesgo país, igual que las estadísticas para otras cosas, ahora se califican los países por la calidad institucional. ¿Sobre qué piensan ustedes que se elaboran estas tablas comparativas de países? Sobre análisis teóricos que sustentan, que nos explican las estructuras de los sistemas jurídicos, no nos explican lo que piensan los jueces, no, nos explican cosas estructurales. Por ejemplo, tal país tiene un sistema garantista y lo aplica garantistamente en materia penal o no. ¿Es público o no es público? ¿Es un sistema acusatorio o un sistema inquisitorial? Etcétera. Son aspectos estructurales que requieren mucha elaboración teórica para que se puedan entender y comparar los distintos sistemas que son tan disímiles. ¿Cómo hacemos para comparar un sistema como el nuestro o un sistema europeo con el sistema que rige en Irán, por ejemplo, que aplican el Corán, o en algunos países africanos que también juzgan de acuerdo al Corán? Bueno, simplemente para la teoría del derecho no hay diferencia. ¿Por qué? Porque basta con que haya un sistema de autoridades que se llaman jueces, y esos sistemas de jueces aplican las normas, las directivas que les señala quien tiene el poder político, sea del tipo que sea. Si le dice, tú debes aplicar el código escrito, bien, y si le dice, debes aplicar el Corán, aplicará el Corán, y si es la autoridad en el Vaticano, aplicará las Sagradas Escrituras, y si es un derecho muy abierto como el nuestro, muy progresivo como el nuestro en materia moral, dirá,
aplica el código, aplica los principios de la Constitución y además, si crees conveniente en algún caso hurgar otra solución porque la evolución de la sociedad te lo requiere, no te olvides que la enumeración que yo he hecho no es taxativa, puedes apelar a otras cuestiones, a otros fundamentos, en el artículo 72, sin olvidarte tampoco de que somos una república y que por lo tanto nadie puede tomar el derecho en sus manos, sino que todo el sistema republicano está pensado justamente sobre la base de que los hombres tenemos que ser básicamente desconfiados, porque todo el que tiene poder tiende a abusar de él. Esta es la sabiduría que nos viene ya desde los griegos, que los romanos la perfeccionaron y que hoy no deberíamos olvidar de ninguna manera. Todo el sistema institucional está destinado a precavernos de los que tienen poder. Y por lo tanto, mal hacemos en soltar las piolas sin una buena razón para soltarlas. Vivir en una república quiere decir que nadie puede tener toda la verdad ni el poder en sus manos, ninguno. A mí me ha sorprendido, hago un comentario porque me gustan los comentarios del día a día, cuando se junta mucha gente y uno le agrega al otro y dicen, no, porque el presidente tiene total libertad para decidir quién es ministro y quién no es ministro. Señores, puede ser que le demos ese poder, no lo tiene. Todo tiene consecuencias. Y además hay un artículo 174 en la Constitución que dice que los ministros deberán contar con respaldo parlamentario. Entonces, digo, se crean imágenes que son, por supuesto las acepto como cuestiones de la política, pero no nos vayamos a creer que eso es correcto ni en la interpretación de la Constitución ni de una filosofía republicana. Nadie puede tener un poder absolutamente omnímodo sobre nada, porque entonces no es una república. No estamos, como quería Barreiro, no estaríamos gobernados por leyes, sino por hombres. Y yo, perdónenme, mi libertad no se la entrego a ningún hombre en particular, menos a una mujer, desde luego. Pero el tema es que lo único que podemos hacer racionalmente es someternos a reglas, y sobre todo a reglas conocidas. Yo quiero saber cuáles son las reglas con las cuales me van a juzgar. Eso se llama el valor esencial del derecho, que es la seguridad jurídica. Ahora bien, aclarado, creo, ¿no?, muy rápidamente dicho, que la teoría ve las cosas desde una perspectiva muy fría, muy distante, poco emocionante para nadie, no habla de ningún valor, no habla de nada, porque simplemente trata de describir de una manera razonable los fenómenos del derecho, pues entonces lo que vemos es que el sistema jurídico es un sistema de autoridades. Hay personas que ejercen poderes en base a reglas, que tienen que ser reglas conocidas, reglas aprobadas, de alguna manera legitimadas, y tienen esa gran cuestión que ese poder que les da la autorización que tiene que ser un poder sometido a todos los controles posibles. Empezando por la separación de poderes, que ya es una cuestión de niños, porque ahora tenemos que separar los poderes, pero además establecer el control ciudadano y la transparencia, y tenemos que ejercer además la rendición de cuentas, y todo lo que cada vez inventaremos más cosas tratando de que nadie se salga con la suya. Es decir, la separación de autoridades en una sociedad lleva a esto, a que para tomar una decisión tengamos que dialogar, tengamos que convencernos, porque hay que sumar decisiones, voluntades. Y cuando alguien tiene el poder más tremendo, que es el que tienen los jueces, no individualmente, sino como colectivo, como poder institucional, porque en algún momento, según cuál sea el proceso que esté en trámite, los jueces, el sistema judicial tiene un poder único en el mundo, solamente comparable, como dicen los americanos, a Dios. Es un poder que no se puede, toman decisiones que no se pueden cuestionar, después que se agotaron todos los recursos, no hay forma de cuestionarla, adquieren lo que llamamos entre nosotros la cosa juzgada, ¿verdad? Que suena un poco una cosa ahí medio técnica, pero quiere decir es el poder más grande que alguien puede tener sobre los demás. Pero además no solamente esto, sino que es ese poder de cosa juzgada
no admite, desde luego, otros recursos, y además debe ser acatado inevitablemente, porque si sucediera que alguien no cumple con lo que se dispone en una sentencia, dejaríamos de creer que vivimos en un sistema jurídico. Si hay una cosa que pone en crisis o en duda la existencia de un sistema internacional, por ejemplo, es de que las sentencias de algunos tribunales internacionales no tengan una forma de cumplimiento claro y ostensible como es el del orden interno. Sin embargo, esto teóricamente se salva porque el incumplimiento de una sentencia internacional igual tiene consecuencias. Basta que tenga algún tipo de consecuencias para que podamos hablar que hay un sistema judicial, un sistema jurídico. Pero en el caso de las sentencias internas, ya sabemos lo que pasó en algunas instancias cruciales para el país. Los muy jóvenes no se van a acordar, pero yo me acuerdo muy bien que una de las hipótesis para decir cuándo comenzó el golpe de Estado en el Uruguay no fue ni en febrero ni en junio, fue el día que un capitán del ejército decidió no cumplir la sentencia de un juez que ordenaba liberar a un médico que estaba en una unidad militar. Ese día técnicamente hubo un golpe de Estado en el Uruguay. Y el Poder Ejecutivo acató lo que decía el capitán del ejército y desoyó lo que decía la justicia. Ese día quedó patente, diríamos como en un partido de fútbol, con fractura expuesta, el orden institucional. Y acordémonos lo que pasó después ya en el periodo democrático, cuando un militar nuevamente dijo: yo esta orden, estas citaciones a los militares la guardo en una caja fuerte. Tuvo que salir todo el sistema político a legitimar esa orden para que no quedara al desnudo el incumplimiento de una sentencia judicial. Es decir, arreglamos el pastel, pero todos sabíamos que estábamos en una situación absolutamente anómala desde el punto de vista institucional. Afortunadamente eso se ha ido corrigiendo, pero lo que sabemos desde la teoría es que si las decisiones de los jueces no se cumplen, no podemos interpretar como un sistema jurídico eso. Podrá ser un remedio, podrá ser una apariencia de sistema jurídico, o en todo caso un sistema jurídico con grandes problemas a punto de colapsar. Tendremos que esperar a ver qué pasa, darle un poco más de tiempo para ver qué sucede. Pero un sistema donde las sentencias de los jueces no se cumplan, no tiene sentido, no existe. Entonces, la mirada del teórico señala cosas como estas, y estas funcionan igual en cualquier parte del mundo. No hay diferencia. Ahora bien, entonces, yo siempre he estado muy preocupado en que la mirada teórica no se quede en esta descripción seca, un poco formal de las cosas, que no obstante nadie podrá desmentir, porque si hay una cosa que le pedimos a la teoría, es que lo que dice tenga que ver con los hechos, es más, que se funde en hechos. No nos interesa cambiar la teoría, las verdaderas teorías del derecho no están hechas para cambiar el mundo, sino para interpretarlo lo más correctamente posible. Entonces la mirada nuestra es importante que dialogue con la perspectiva del dogmático, la perspectiva del magistrado, porque todos nos podemos enriquecer. Pero lo importante es que cada cual mantenga el punto de vista desde el cual lo hace, porque esa es la ganancia para todo el sistema y para todas las cosas. Por eso se supone, se dice, se afirma, y yo estoy convencido que una facultad debe no solamente enseñar, esto es adoctrinar, sino que debe investigar. Esto es cuestionar lo que se enseña. Y además debe hacer extensión, ¿para qué? Para ver cómo funciona lo que estamos enseñando en la práctica. Pero después que hacemos todas estas cosas, tenemos que encontrarnos a dialogar. No vale la pena, no sirve para nada que cada cual se encierre en su gabinete, o en su estudio, o en su bufete, hacer su trabajo y no dialogue con los demás. Es necesario que intercambiemos las miradas. Y yo voy a hacer un pequeño aporte, que no corresponde otra cosa en esta felicísima ocasión que me toca participar, para señalar, bueno, voy a hacer un corte a través directamente al tema del neoconstitucionalismo, que es un tema que para mí, mirado también desde la teoría, no tiene ninguna novedad. Y voy a decir por qué. En realidad, la teoría del derecho ya está
muy consolidada y nos muestra claramente cómo funciona la cosa. ¿Qué pasa? A los prácticos del derecho y a los dogmáticos del derecho no les basta con saber cómo funciona la cosa. Ellos lo saben, cualquier abogado, digamos, con unos años de experiencia ya sabe cómo funciona el derecho. ¿Sí? Ya corrió el velo, ya sabe cómo es la realidad. Un abogado, un juez experiente, ya sabe cómo es la realidad. Ya sabe lo que pesa una ley, lo que pesa la Constitución, ya sabe todo. Acá lo que estamos luchando son con las reconstrucciones discursivas de estas cosas, que algunos las dicen y otros no las dicen. Algunos creen que se pueden decir y otros creen que queda mal decirlas. Entonces, el teórico trata de no dejarse llevar por estas cosas y trata de mostrar las cosas tal cual son. ¿Para qué? ¿Para hacer chusmerío? No, para mostrar qué debilidades tienen unos sistemas, qué ventajas tienen otros, qué habría que corregir de unas cosas, si queremos llegar a tales resultados habría que hacer tal cosa. No recomendamos nada, pero mostramos qué conexión hay entre unos tipos de sistemas, unas estructuras y otras. Entonces, para la teoría no hay mayores novedades, por lo menos en el neoconstitucionalismo no aparece ninguna novedad teórica en el sentido que lo estoy diciendo. Sigue habiendo jueces, toda la construcción del neoconstitucionalismo descansa sobre el centro de la teoría positivista, que es, señores, tiene que haber jueces. Así que no hay diferencia teórica ninguna. Todos vemos lo mismo. El problema está en que nadie se conforma con esto y ya desde fin del siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX, nos habíamos enroscado en una discusión, no yo, desde luego, ¿no? Pero digamos, todos recordamos, los que han estudiado filosofía del derecho, recuerdan toda la retahíla de discusiones entre la jurisprudencia de intereses, jurisprudencia de valores, libre investigación científica, la otra y la otra. Bueno, ¿qué eran todo eso? Todo se llaman teorías, no son teorías, son programas políticos para la justicia, son recomendaciones, son programas que le dicen al juez, tú deberías operar de esta manera. Por lo tanto, no parten de hechos como parte de la teoría, que se elabora a partir de observar fenómenos, sino que trata de cambiar los fenómenos, tratando de influir en que las cosas se hagan de esta manera o no. Entonces unas recomendaban, no, la teoría, el juez debe fallar de acuerdo a la ley, la exégesis, otra ideología. Jenny, no, el juez es un creador científico y entonces hay que elaborar científicamente el derecho de tal o cual manera, entonces solamente al cabo de elaborar el sistema A y B y tal, bueno, toda una elaboración de cómo debían hacer. Ningún juez lo hace, ni puede hacerlo a todo eso. Eran reconstrucciones simplemente ideológicas de cómo a esos autores les gustaría que se hicieran las cosas. Y el romanticismo de la jurisprudencia de interés o el derecho libre, lo que querían era destruir el intervencionismo del Estado, porque representaban los intereses de ciertas corporaciones que se veían afectadas por el intervencionismo del Estado, entonces proclamaban liberar al juez. ¿Para qué? Porque el juez, por pertenencia de clase o lo que fuera, operaba a favor de ciertos sectores que ellos consideraban que en el momento oportunistamente les servían. Pero no había ninguna teoría detrás de esto. Esto es lo que yo quiero señalar. Y con el neoconstitucionalismo, voy a cortar mucho la cosa y me van a disculpar, pero no quiero que se vaya muy largo. El neoconstitucionalismo también es esto, no es ninguna teoría, según mi modesto punto de vista, porque no cuestiona nada. Cuando se dice que el neoconstitucionalismo viene a refutar el positivismo, en realidad el positivismo que están hablando es del positivismo ideológico del que elaboró la cohorte de juristas napoleónicos y otros más, que es un positivismo que no tiene nada de teórico, simplemente es una ideología de cómo ejercer el poder y de cómo controlar a los jueces, no tiene nada de teórico. Cuando yo hablo de teoría del derecho, me refiero a la única teoría que existe en serio, que es el positivismo. Positivismo que solamente ni siquiera se ocupa ese positivismo de cómo deben decidir los jueces. No le interesa, créanme. Pueden leerse de un punto a otro Kelsen
pueden leerse Hart de un punto a otro, pueden leerse a Ross, no tiene una sola recomendación de lo que deben hacer los jueces. Simplemente describen lo que hacen los jueces normalmente en cualquier sistema más o menos conocido. Entonces, todo lo que vuela a recomendación hacia los jueces simplemente son programas políticos. Y entonces, como programas políticos, lo que debemos ver son, primero, claro, hay muchas cosas que investigar sobre eso, ¿verdad? Una, ¿por qué se originan esos programas? ¿Qué intencionalidad tienen? ¿Cómo surgieron? ¿Qué posibilidad de aplicación nuestro medio tienen? Esta es una cuestión interesante que cualquier teoría, cualquier persona inquieta teóricamente tiene que planteárselo. Y bueno, el práctico también se lo tendrá que plantear, ¿verdad? Y por ahí también preguntarse, ¿y qué diferencia arroja esto con lo que ya veníamos haciendo? Porque no es cuestión de tampoco hacer novelería, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿alguna vez nuestros jueces dejaron de hacer justicia? ¿Alguna vez nuestros jueces, por decirse legalistas, como le gusta decir a Gamarra, yo no comparto mucho esa forma de llamarle, pero digamos, los jueces que dicen apegarse a la ley, no tenían corazón, no tenían sentido de la justicia? Pero pensemos lo que hizo un Armando Ugón en 1932, reconociendo los derechos a la concubina. Piensen lo que hicieron esos jueces, casi héroes, en el 74, en plena dictadura, que empiezan a sancionar, a castigar, mediante responsabilidad extracontractual, el despido abusivo, para tratar de frenar el malón de despido que había traído la dictadura. Piensen en esos jueces, y que violaron la ley. Nadie dijo nunca que habían violado la ley. Simplemente hicieron su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Encontrar una disposición de la ley que permita hacer lo que hicieron. Armando Ugón, que es uno de los mejores jueces que ha tenido el país, fue reconocido además, no solamente con premios, sino que fue juez de la Corte de La Haya. Si hay reconocimientos, uno debe ser de esos. Armando Ugón lo que hizo fue decir, muy bien, esto no sale por las normas del concubinato, pero ¿saben qué? El caso cae perfectamente o en el abuso, en el enriquecimiento sin causa en la sociedad de hecho. Chau. No está violando nada. Claro, decepcionó al que esperaba que la sentencia le iba a salir favorable. Pero ese señor que esperaba que la mujer los herederos, la verdad que era unos sinvergüenza. No quería dejarle nada a la mujer que había acompañado al padre durante toda la época productiva. Bueno, al final los jueces están para hacer justicia, ¿no? Y bueno, no le pedimos que sea la justicia que él crea, una justicia metafísica, no, la justicia esa que cualquier persona asentiría, y dice, la verdad que estuvo bien lo que hizo. Pero eso hay que tener un oficio, claro, muy especial para llegar a darse cuenta cuándo se puede, cuándo hay que salirse del trillo interpretativo y aplicar una norma alternativa sin salirse de las leyes. Y ni que hablar que cuando las leyes son insuficientes, ahí sí entra el 16, el 332 y todo lo que ustedes quieran, el juez tiene que estar en condiciones de hacer un trabajo más complicado todavía, que es buscar fundamentos morales. Y los fundamentos morales que están en el propio derecho, ¿verdad? El principio de buena fe, el no abusar de los derechos, no abusar del derecho, o sea, de la posición de poder que uno tiene, no debe abusar. Pero esas son cuestiones elementales que se lo enseñaremos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, no veo ninguna novedad en todo esto. ¿Que es un llamador para ser más éticos? Bueno, eso me parece fantástico y creo que sí. Pero acá hay otro problema. El neoconstitucionalismo fue exitoso, está siendo relativamente exitoso, ahora tiene problemas y permítanme que les anuncie una cosa. Yo conjeturo que la crisis europea va a barrer con buena parte del neoconstitucionalismo, porque ahora la justicia se está enfrentando con un problema. Ya el juego tan fácil de disponer y crear derechos y dispendiar derechos para todos lados, llegó el momento de la verdad, donde los derechos se ve que tienen costos además. Y acá va a venir un ajuste, así como vienen ajustes presupuestales, van a venir ajustes de los derechos. Yo quiero ver todavía qué pasa con esto, pero no voy a hacer esto de futurología, que cierta experiencia con estas cosas me permiten por lo menos aventurar algo. Pero vamos a quedarnos simplemente con lo que fue.
la época de oro de Europa. Es una sociedad construida en torno o sobre la base de derechos. Y derechos en el sentido liberal. Empezaron los alemanes diciendo que los derechos surgían más allá de la Constitución, venían de no se sabe dónde, pero que estaban allá, más allá, y se imponían a todo. Y la Constitución a su vez irradiaba a todo, hasta los contratos, bueno, todo bárbaro. Pero eso estaba dicho y hecho en una sociedad, primero, que no tiene pobreza, súper integrada y conformada una comunidad de interpretación moral mucho más sólida que nuestras repúblicas americanas. Vamos a empezar por decir este tipo de cosas. En segundo lugar, son sociedades con un altísimo respeto de la independencia de los magistrados. No olvidar estas cuestiones. En tercer lugar, una magistratura, desde luego, con una exigencia de excelencia para ingresar y para ascender y todo lo demás, que no es parangonable a lo que pasa en América Latina. Y además, last but not least, lo más importante que concierne a los que estamos todos acá hoy, la decana, los estudiantes, los profesores. Esos jueces y esos abogados que hoy aplauden el neoconstitucionalismo han estudiado argumentación en sus facultades, es decir, han sido formados en el razonamiento jurídico y no en el conocimiento de normas. Nuestra facultad todavía pertenece a la tradición que entiende, así están en los programas, y por más que algunos profesores hacen un esfuerzo tremendo por hacer razonar a los estudiantes, el estudiante puede aprender, puede salvar cualquier examen simplemente sabiendo más o menos de memoria las normas y recordando alguna definición y cosas por el estilo. Es más, yo recuerdo un profesor muy importante, un catedrático sumamente prestigioso que decía, a quien lo quisiera escuchar, si a mí me repiten el código de memoria, conmigo no pierden civil. Bueno, esto está en una antípoda de lo que requiere una experiencia neoconstitucionalista. El neoconstitucionalismo requiere de abogados, jueces que sepan argumentar, que sepan razonar con cierta habilidad en torno a problemas que se le plantean. Digamos el modelo anglosajón. Si nosotros no tenemos esto, yo considero que es casi un suicidio recomendar la aplicación del neoconstitucionalismo así, sin tomar las precauciones que estas cosas conllevan. No se conocen, bueno, desde luego, puede significar, quien lo quiera, acá estoy hablando no como teórico, sino como ciudadano, digamos, ¿no? Es decir, hay un conjunto de condicionamientos que ha tenido la experiencia del neoconstitucionalismo, y hay otra que tiene que ver con el diseño institucional, que tampoco corresponde a nuestro país. Todos los países, y todos los autores lo reconocen, que han alentado el desarrollo del neoconstitucionalismo, lo han hecho en base a una institución fundamental, que es el Tribunal Constitucional. Esto es un tribunal, o sea, un conjunto de pocos hombres, no es una asamblea. Algunos son muy numerosos, tienen 15 miembros, pero en general funcionan por salas chicas. Es un grupo pequeño, ¿pero de qué? ¿De jueces de carrera? No. Son grandes profesores de derecho, grandes juristas, por lo menos de gran experiencia, y personas que no dependen para tener su prestigio, no dependen de lo que hagan en ese tribunal, ni nada, sino que acceden a esos tribunales por una trayectoria ya muy dilatada, muy prestigiosa, y a los 10 años se irán, o a los 15 años se irán, y volverán a sus actividades y tendrán más prestigio todavía. Y tienen unos sueldos de novela para estar en esos, que los pone a cubierto de cualquier tentación de esa que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y que a veces afectan también a los jueces. Entonces, gran diferencia, pero no va solamente en esto. Esos tribunales constitucionales, que advierto, los pergeñó Kelsen, esos tribunales constitucionales, además, tienen un poder tremendo, pueden anular las leyes. ¿Por qué? Porque no son parte del Poder Judicial, son delegados del propio Parlamento para hacer el autocontrol que el Parlamento quiere para mejorar la calidad de sus leyes.
Por lo tanto, mientras no tengamos un parlamento que se preocupe por mejorar la calidad de las leyes, no tiene mucho sentido tampoco esto. Y mientras no tengamos un tribunal con facultades de anular leyes, pues no estamos hablando de nada que se parezca a la experiencia del neoconstitucionalismo. Nuestra Corte, muchos dicen, el control de constitucionalidad, no tiene control de constitucionalidad, es un error teórico. Nuestra Corte tiene control de aplicabilidad de las leyes, que es algo muy distinto. En teoría, pueden estudiarlo, claramente no tienen que ver directamente una cosa con otra, son cosas distintas. Nuestra Corte, por eso nuestra Corte no tiene, primero, es parte del Poder Judicial, por eso no tiene poder de anular las leyes, por eso también nuestro Parlamento no está obligado a derogar una ley que haya sido declarada inconstitucional en un caso o en dos, no está obligado a hacerlo. Porque lo único que la Constitución le dice es que controle la aplicabilidad de las leyes. Y esto es muy distinto que controlar la Constitución. Proteger la Constitución quiere decir tener el poder de anular las leyes que la violen. Y eso en nuestro país nunca hemos llegado, porque tiene que madurar también el sistema político a entender, tenemos que salir también en el sistema político del principio de la concepción de la soberanía parlamentaria, que es una concepción que no se aviene a los tiempos que corren. Tenemos que conciliar estas cosas de acuerdo a una teoría coherente que nos permita mostrar esto. Entonces, primero, el neoconstitucionalismo tiene, desde luego, lo enseño como una cuestión de actualidad que interesa. Primera cosa, es un programa político que nació en países muy desarrollados, muy consolidados socialmente y jurídicamente, como una forma de perfeccionar el sistema jurídico y de hacer honor a los derechos que el legislador consagró y que la Constitución consagró, etcétera, etcétera. Y esto ya se trasladó a la órbita regional europea, en fin, es un mundo ideal. Yo llamo la atención de que no se conocen muy bien o no son muy bien avenidas las experiencias de injerto de algunas instituciones o algunas concepciones cuando el contexto institucional y social no es favorable a estas cosas. Ojo con esto, porque después se prestan a cosas mucho peores. Así que ahora estamos con esto del neoconstitucionalismo. ¿Y quién dice lo que es neoconstitucionalismo? Y los jueces. Los jueces. ¿Y qué jueces? Un juez constitucional. Fantástico, entonces hacemos lo que hizo la dictadura acá. Casi le sale, por ahí le podía haber salido, ¿verdad? Creó el Tribunal Constitucional. Una maravilla. Que tenía, claro, tenía la llave del proceso. Iba a controlar que no se desmontara todo lo que la dictadura había montado. Y a Pinochet todavía le sirvió unos años, porque duró, hasta que lo cambiaron, sirvió unos años. Pero no hay por qué llegar a esos casos. También puede pasar un gobierno muy autoritario que, mediante presiones, maña y todo lo demás, logre poner sus amigos en el Tribunal Constitucional y punto. Entonces quedamos encerrados, le entregamos la llave y ahora maneja el tribunal. Y hay experiencias muy cercanas de estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo hago para el tribunal que ha vivido legitimando todo? Legitimó todo el proceso de privatización en la Argentina, y después vino otro que desmontó todo, y entonces al final termina en un partido político simplemente. Yo personalmente, como ciudadano, me quedo con un país donde nos permitan creer que los jueces son independientes de la política. Pero esto requiere que los jueces hagan su trabajo como les pide el derecho y como les piden las buenas doctrinas, ¿verdad? Bueno, miren, señores, apliquen, no la ley, porque nadie aplica la ley, impliquen las doctrinas aceptadas, expliquen las doctrinas que han probado cierta sensatez, porque han sido discutidas públicamente, se someten a debate, se discuten y se analizan en los ámbitos previos a su aplicación. Entonces, el juez puede sentirse seguro de aplicar estas cosas. ¿Que puede innovar? Desde luego que puede innovar. ¿Puede hacer justicia en el caso? Desde luego. Pero entonces que se tome el trabajo de vestirla con aplicación de normas que no habían estado en aplicación hasta entonces y que ahora puede aplicar de otra manera. Esa es la tarea maravillosa que han hecho los jueces siempre. De todo lo que ha favorecido el neoconstitucionalismo, que alienta el neoconstitucionalismo, yo no veo grandes transformaciones en la práctica. Sería sorprendente que la realidad se pudiera transformar simplemente con cambiar de modas conceptuales.
La realidad no se cambia de esa manera, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es fuertemente democrática, con un gran sentido de la libertad pública. Creo que lo que corresponde cuando queremos cambiar las instituciones es discutirlo de cara con la gente y confiar en que la gente puede entender lo que significa un cambio de esa naturaleza. Pero me parece que hay que hacer un cambio institucional solapadamente, bajo la forma de un cambio de teorías, tiene consecuencias muy importantes. Yo diría que, personalmente, además, me gusta mucho la forma en que los jueces, cuando a uno le cuentan, ¿verdad?, cómo hacen los jueces en otros países, es muy emocionante. A mí me gusta alguna forma de actuarlo. Es más, lo he recomendado en algunos casos puntuales cómo hacerlo, pero esto no implica que haya que abandonar la forma que el derecho le pide a los jueces que actúen. Y voy a traer además una última cuestión que tenía pensado, porque es poco reparado en la evaluación de estas cuestiones. Nuestro derecho, una vez más, es muy moderno y actual, a veces inconscientemente, ¿no? Pero en materia del diseño de cuál es el modelo de juez que establece nuestro sistema legal, Gamarra citaba unas fórmulas que provienen del artículo 16 del Código Civil, todo el título preliminar, es un poco vetusta, digamos. Admite una relectura más moderna, pero digamos que tiene todos los corsés, como que proviene de mediados del siglo XIX. No obstante que tiene, Gamarra lo ha marcado muy bien en algún trabajo, tiene una modernidad muy avanzada con respecto a otros. Por ejemplo, si bien nuestro codificador copió el 16 del código argentino, tuvo un cuidado muy particular, que no es inocente, no es para nada inocente. Habla de los principios de derecho. Porque hay una diferencia entre los códigos que hablan de principios del derecho y los principios que hablan de derecho. Hablar de principios de derecho es hablar de principios que tienen sustancia o materialidad jurídica. Y por lo tanto son los principios que pertenecen al propio sistema, son inherentes o inmanentes al propio sistema. Se elaboran a partir del propio sistema. En cambio, hay toda una corriente de códigos que hablan de principios del derecho que remite a otra cosa, remite directamente, bueno, yo no lo critico, pero digo, remite a concepciones naturalistas, que no son concepciones teóricas tampoco, sino que son también doctrinas de cómo deberían aplicarse el derecho, y que por lo tanto habilitan a que el juez busque principios fuera del derecho. Pero nuestro codificador cambió la redacción y no fue ingenuo porque él sabía que así había pasado en el antecedente italiano y había pasado con algún caso anterior. Bien, pero nuestra más moderna legislación agrega una novedad muy interesante, que es el artículo 197 del CGP, que nos da una directiva, fíjense ustedes, qué moderno, qué actual, que cierra muy bien con todo lo que estamos diciendo. Ya voy a cerrar esto con el tema de la argumentación que yo me planteaba decir. Entonces, todo en un sistema republicano, ya era lo que tenía para decir, antes no lo dije, pero está claro que el juez tiene un amplísimo margen de discrecionalidad. Lo digan o no lo recomienden, los jueces tienen un amplísimo margen de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque su voluntad no puede ser atenazada simplemente por textos legales. Eso ya lo sabemos, cualquier juez lo sabe, es un juego de niños. Basta cambiar la interpretación de un texto, de una norma, si lo pudieran hacer libremente, y cambian todo lo que quieran, pueden hacer cualquier cosa. Ahora, los jueces no hacen cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué si tienen ese poder tan grande, por qué no hacen cualquier cosa? Bueno, mi hipótesis, la hipótesis que sostiene en general la teoría, es de que no es porque las normas digan tal o cual cosa. No hacen cualquier cosa, entre otras cosas, ¿por qué? Porque existe una academia que sustenta interpretaciones en base a las cuales después se va a criticar en la aplicación del derecho, porque los jueces se cuidan de no hacer el ridículo, porque quieren ascender en sus carreras,
Toda la sociología de las instituciones tiene requete estudiado estas cosas. Los jueces responden, como cualquier funcionario de un aparato institucional, responden al sistema de premios y castigos. Entonces, un sistema que tenga claro cuáles son las doctrinas admitidas, cuáles son las cuestiones que no traen riesgos, van a tener el 90% van a guiarse por esos criterios, porque son los que le aseguran una carrera satisfactoria. En el punto que tengan que romper con eso, el que sea hábil lo hará disimulando el cambio de jurisprudencia detrás de una argumentación hábil, que es lo que le pedimos a los jueces que hagan, sin hacer grandes aspavientos que termine diciendo, ¿sabe qué? No me importan las leyes. No, él tiene que decir que las leyes importan porque, entre otras cosas, él es juez porque una ley lo dispuso. Así que él no puede hacer como que las leyes no existen. Todo el sistema jurídico, el sistema legal y el constitucional, todo forma un todo que si no se le demuestra respeto y fidelidad, pues, o lealtad, como dice Atienza, pues no funciona, se rompe la ilusión. Entonces, frente a toda esta discrecionalidad, más otras cosas que hacen al control de los jueces, hay una cuestión que es clave, y está en el artículo 197, como les decía. El artículo 197 del CGP dice que en el fallo el juez consignará las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho y se concluirá con la parte dispositiva, etc. Fíjense, yo no he visto, no solamente que no he visto aquí comentarios de esto, sino que tampoco he visto, por lo que he podido investigar, es una fórmula originalísima del derecho uruguayo. Y para colmo de males, los codificadores no dicen una palabra de dónde salió esa fórmula. Me leí todo el mamotreto con las actas de los debates parlamentarios y las exposiciones de motivos, no dicen una palabra de dónde la sacaron. Ahora, la fórmula es maravillosa. ¿Por qué? Porque el legislador, el codificador, parece darse cuenta que acá ha habido una gran mezcolanza de ideas en torno a la aplicación de los jueces y la mala letra, la mala, digamos, prensa que tuvo la subsunción y la deducción. Se armó un gran tole-tole con esto, que por suerte la teoría analítica ha puesto en su lugar y nos aclara lo siguiente. Miren, señores, la vetusta subsunción y la deducción, ¿saben qué? Sigue tan vivita y coleante. ¿Por qué? Porque no hay más remedio que la sentencia tiene que terminar con una subsunción y tiene que formularse como un silogismo. No hay vuelta. Si no hacemos esto, entonces caemos en la arbitrariedad total de los jueces. Es decir, el sentido sería que los jueces pueden hacer cualquier cosa. La lógica no tiene que ver con los jueces. No. La sentencia tiene que concluir con un silogismo. Ahora, ¿dónde está la ruptura con la exégesis que decía que lo único que había era el silogismo y que la sentencia no era un acto de voluntad sino un acto de conocimiento? Esa era la trampa ideológica. Lo que aparece es que ahora nos dicen, lo que pasa es que antes de hacer el silogismo tengo que capturar las premisas. Y en las premisas es donde yo tomo la decisión de qué quiero decidir. Eso es lo que hizo Armando Ugón. Cambió las premisas y decidió lo que él quería. Restitúyasele a concubina tal parte de la masa hereditaria. En la lucha por las premisas es donde se juega toda la decisión, no en el silogismo. El silogismo es una presentación nada más del caso para mantener la idea de racionalidad en el juez. Pero no es ahí donde se juega la sentencia. Y la sentencia es un acto de voluntad. No es un acto de mero conocimiento. Hay conocimiento, desde luego, pero al final el juez tiene que decidir. Tiene que fallar. Eso es lo que quiere decir fallar. Y entonces, toda la hermenéutica y la teoría de la argumentación de Perelman y toda la retórica, lo que nos empezó a mostrar, y luego se elaboró analíticamente mucho más detenidamente, es que el problema estaba ahí. Lo que muestra Fiber también en la tópica, el problema está ahí.
El poder tremendo que tiene el juez es que él elige las premisas a través de qué. ¿Antoja, tira una moneda o elige así a la marchanta? No, eligiendo cómo interpreta los hechos. Entonces, si yo debato qué hago con un cura que, como parte del rito, castigaba o violaba a los miembros de la secta, ahora volvió a pasar, ¿verdad? Pero esto ya tiene, el caso ustedes lo conocen, tiene 15 o 20 años, no me acuerdo, muy sonado caso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo juzgar ese acto como un acto de abuso de la libertad religiosa, voy a concluir en una cosa. Simplemente diré, bueno, se le fue la mano, le quebró los dedos cuando le recordó que estaba obrando mal. Y bueno, de repente violó a una mujer para quitarle al diablo de dentro. Bueno, son abusos del poder, pero era en el ejercicio de la libertad religiosa. Si yo califico los hechos de esa manera, salgo para un lado. Si yo digo, no, acá vamos a empezar, esto acá entre nosotros, en el boliche de la esquina se llama violencia privada. Después podré poner como atenuante que había consentimiento de la víctima, que había esto, lo otro, podré bajarlo, pero vamos a empezar por rotularlo como se debe rotular. Bueno, en esta disputa, que es la disputa tópica, acá se juega la decisión, y el juez lo sabe de antemano. Él no empieza a preguntarse, ay, ¿cómo será la norma que tengo que aplicar? No, él primero entenderá, si yo dejo libre a este tipo, si yo premio a ¿cómo sigue el mundo después que yo salga la sentencia? ¿Qué va a pasar conmigo después que pase la sentencia? ¿Los ciudadanos se van a sentir más seguros o menos seguros? Bueno, esta es una pregunta que, como dice Ross, estas son las preguntas que hacen a la ideología del juez. Esto es lo que cualquier juez sensato se pregunta. ¿Cómo queda el mundo después que yo dicte esta sentencia? Y entonces, no cabía ninguna duda, en un país como el nuestro, donde tenemos una concepción de la religión muy acotada a ciertas esferas más bien restringidas, sin perjuicio que seamos religiosos en la gran mayoría, obviamente que no iba a prosperar la idea de habilitar a que una secta pudiera aplicar castigo de esta manera, como parte de un rito. Yo no sé qué habrá pasado con esto que se mostró, que no tuve la oportunidad de verlo, pero me dicen que se mostraron cosas bastante tremendas en un programa de televisión hace unos días. Bueno, entonces, el poder del juez está ahí. Y para ahí, el CGP dice, notablemente, deberá dar las razones jurídicas. Ni siquiera dice morales. Pero todos podemos entender que razones jurídicas incluye aquellas razones morales que forman parte del sistema jurídico. Por ejemplo, el principio de buena fe, el de no abusar de los derechos, la libertad, en fin, todo lo que ustedes quieran defender, pero hay que dar razones. Quiere decir que las razones en la decisión del juez están por encima de la letra fría de la ley. ¿Por qué? Porque el juez no aplica la letra de la ley, sino que elige qué disposición va a aplicar. Ahí está el poder del juez. Y esa elección tiene que justificarla. Si no la justifica, es arbitrario. Última cosa que quiero decir en torno a esto, de aquí se colige fácilmente, cualquier teórico lo avalaría también, un juez, por más que se diga neoinstitucionalista, libre pensador o lo que sea, o valorista, lo que fuera, si se limita a decir, condeno a fulano a pagar tal cosa, en virtud de lo que surge del artículo 72 y 332 de la Constitución, y no dice por qué ni en base a qué interpretación lo está sacando de ahí, es un acto arbitrario. No está argumentando nada. Argumentar quiere decir dar razones, y si se trata de un artículo tan vago e impreciso como el 72, tiene la carga de decirnos qué interpretación está utilizando, qué construcción doctrinaria está tomando en cuenta. Porque el artículo 72, ¿saben qué? Da para cualquier cosa. Yo con un poco de habilidad nada más puedo sacar, le puedo hacer decir cualquier cosa. Y no es esto lo que esperamos de los jueces. El juez tiene que, por más que sea el 72, los países que no está el 72, somos de los pocos países que tienen un artículo de este tipo, igual los jueces tienen que argumentar, siempre hay que argumentar. Entonces acá
insisto en una cuestión que es la que me parece más importante, y como era un acto del centro de estudiantes, me parece importantísimo. Señores, tenemos una enorme responsabilidad. Los que ya no estamos cerca de irnos y los que van a ingresar a la profesión y los que están plenamente en ella, tenemos la necesidad de transformar la enseñanza del derecho. No podemos seguir enseñando como se enseñaba en la época en que había una concepción súper dominante y consolidada sobre todas las cosas, un país súper integrado, con visiones morales muy homogéneas. Ahora tenemos que encarar una realidad distinta. El país se ha abierto a la influencia de otras tendencias, de otras cosas. Tenemos que aceptar el dinamismo del derecho y esto requiere capacidad de razonamiento. No repetir de memoria, como decía ese profesor, cuyo nombre no voy a decir, pero que más de uno lo habrá conocido. Le agradezco enormemente la atención y al Centro de Estudiantes la iniciativa. Agradecemos entonces al doctor Oscar Sarlo y ya para finalizar esta jornada agradecemos nuevamente al doctor Jorge Gamarra y a todos ustedes por haber venido. Los invitamos a seguir participando en las actividades del CED. Muchas gracias.